Hermanitas hermosas, buenas tardes. Para las que no me conocen, mi nombre es Ana Luisa y bueno, algunas ya me conocen. Tengo el privilegio, tengo la bendición, tengo el honor de esta tarde poderles compartir un testimonio de mi vida. Como ya nos decía la hermana Marisol, es una vivencia que llegamos a tener de cómo el Señor ha obrado en la vida de cada una de nosotras. Y bueno, hoy les voy a compartir algún episodio de mi vida. Como les comento, bueno, pues yo soy una mujer casada. Me casé a los 38 años, me casé con el amor de mi vida. Y bueno, aunque muchos dicen que esta es una historia que deberíamos compartir, incluso escribir un libro, porque nos comentan, bueno, pues es que ustedes tienen toda clase de géneros en su relación, drama, amor, hasta ciencia ficción, por la manera en la que nos encontramos mi esposo y yo, pero bueno, esa es otra historia, como dirían por ahí, ¿verdad? El día de hoy, pues bueno, quiero entrar a compartirles de este testimonio que es un doble testimonio y ustedes ya van a ver por qué. Bueno, yo conocí a este eterno Dios, a Jesucristo, del que muchos de ustedes por primera vez están conociendo en este evento. Yo lo conocí muy jovencita, a los 20 años, porque una prima hermana, hija de una tía hermana de mi mamá, nos compartió de la salvación de Jesucristo, nos compartió de su muerte, de su resurrección, de lo que vino a hacer a este mundo por ti y por mí, y de lo que teníamos que hacer para recibirlo en nuestros corazones, de lo que debíamos hacer nosotros para poder ser salvos, y que era pues creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Nos compartió a mi mamá y a mí, entonces nos empezó a decir de la importancia que tenía y que debía haber en nuestras vidas tener una relación con el Señor Jesucristo, no una religión, una relación orgánica con el Todopoderoso. Nos empezó a compartir de cómo era que debíamos empezar a leer la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios. Nos empezó a decir que debíamos congregarnos, que debíamos transformar nuestras vidas, que debíamos recibirlo en el corazón. Y bueno, así fue. Nosotros acudimos a un desayuno como este, en donde por primera vez yo escuché una predicación de la palabra de Dios. Ahí, como ya me había dicho esta prima, se me abrieron los ojos. Como ya me había compartido ella, se te va a revelar la verdad. Y así fue. Así fue, porque en ese desayuno yo inmediatamente sentí como si verdaderamente se me hubieran caído unas vendas de los ojos. Y yo empecé a querer conocer más de ese Dios. Yo quería leer la Biblia todos los días, yo quería comer todos los días de la Biblia, quería seguir conociendo, me estaba enamorando más del Señor Jesús. Y bueno, seguí, continué, me discipulé, después me bauticé y empecé a ser una criatura nueva en Cristo. Esa vida empezaba a ser transformada. Entendí que tenía que arrepentirme de muchas cosas, como todas hemos hecho, porque pues quién no en esta vida ha querido buscar por ahí algo para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? En algunas ocasiones acudimos a que nos lean las cartas, otras ocasiones vamos a que nos hagan limpias, algunas veces también buscamos para que nos practiquen magia blanca, o incluso a veces también acudimos a cosas oscuras, ¿no? A veces hasta cuestiones de brujería, de satanismo, porque ¿quién no hemos hecho esta clase de barbaridades, verdad? Entonces, el Señor habló a mi corazón y yo comprendí que yo tenía que arrepentirme de todas estas cosas y de muchas otras más. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan. Empecé a saber que Dios aborrece ese tipo de prácticas, que Dios no quiere que vivamos en tinieblas. Y bueno,
empecé a congregarme en una iglesia con mi familia, gracias a Dios. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, porque de esta prima que les quiero compartir, ella me lleva 6 años, como les dije, es una prima hermana. Yo viví con su mamá más o menos 10 años, porque me tuve que ir de Texcoco a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura y tuve que mudarme, entonces había que vivir con familiares. Me fui a vivir a la casa de esta tía y bueno, seguí mis estudios. Ella después me consiguió un trabajo que precisamente es donde ahora continúo trabajando y pues bueno, mi vida siguió. Mi prima, por su parte, tuvo una infancia difícil. Su papá la abandonó desde que ella era muy bebé, ella no lo conoció, y ella creció con ese dolor en su corazón. Ella creció como con ese resentimiento, y por supuesto que ella no podía soportar a ninguna niña que tuviera papá. Ella creció con ese celo al ver familias integradas. Y bueno, pues en mi caso ese fue siempre su conflicto conmigo. Porque bueno, gracias a Dios pues yo tuve un papá amoroso, tuve un papá cariñoso, un papá atento, y pues eso era lo que ella no podía ver bueno en mí, ¿no? Se desarrolló a ella un carácter difícil, un carácter duro, un carácter rencilloso. Empezó a ser manipulable, empezó a ser una persona conflictiva y pues lastimosamente nunca llegó ese dolor a los pies de Cristo. No obstante, recuerden que ella fue la que me compartió el Señor, pero no quería aceptar que ella tenía arraigado ese dolor, esa raíz de amargura en su corazón, y no permitió que el Espíritu Santo, que es quien te puede sanar toda esa amargura en el corazón, la sanara a ella. O no lo reconocía, o simplemente era soberbia, ¿no? Pero bueno, pasaron ya los años, nuestra relación siempre fue así, de apariencias, porque bueno, ella guardaba eso en su corazón en contra mía, porque pues yo tenía una familia integrada y ella no. Había celo, había envidia, pero aún así, en un destello de empatía conmigo, pues ella me recomendó para trabajar en donde actualmente trabajo, y le comentó a su esposo me recomendó y gracias a Dios pues entré a trabajar ahí. Pero esa fue una situación que también generó que ella creyera que yo le debía la vida, que gracias a ella yo era lo que era, que gracias a ella yo tenía lo que tenía, y sentía ella la necesidad de que yo tenía que casi ser su súbdita, porque esa era su personalidad. Y bueno, pues yo, que no soy nada dócil, pues tampoco me dejé influenciar ni manipular, ¿verdad? Y eso fue lo que fue generando un poco más como de enojo, ¿no?, de ella hacia mí. Aún así, Dios en su misericordia, ella la bendijo mucho. Le dio un esposo bueno, trabajador, creyente, temeroso de Dios. Le dio cuatrillizos, tuvo unos hijos hermosos, económicamente estaban excelentes, como decimos por ahí en el mundo, ¿no? Ellos estaban en los cuernos de la luna. Y bueno, incluso ella quería presentarme a mí, porque yo seguía soltera, yo seguí mi vida, yo seguí trabajando, seguí estudiando y a eso me dedicaba nada más. Y ella pues me veía sola y ella me decía, no, es que te voy a presentar a fulano y sal con él y sal con fulanito y ya te hice una cita con merenganito. Pero hermanas, nadie me llenaba el corazón, nadie me hacía clic. Entonces yo decía, no, déjame como estoy, nadie me interesa, tus amigos ni me gustan. Pues peor tantito, ¿no? ¿Quién se atrevía a decirle que no a esa persona con ese carácter, esa personalidad?
pues más enojo ella tenía en su corazón. Bueno, yo seguí soltera, seguí estudiando, sin embargo, yo le pedí a Dios un varón en mi vida, porque yo no quería estar sola. Yo sí sentía esa soledad, yo sí sufría la soledad, yo lloraba, yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero estar sola, tú me conoces, me duele, yo quiero conocer un varón que te ame, un varón que te tema, un varón que te sirva, un varón que te siga. Y bueno, pues fue la gran bendición, porque el Señor lo escuchó. El Señor se apiadó de mí, el Señor dijo que sí. El Señor me mandó un varón, que bueno, pues ustedes lo conocen, porque Dios es fiel a su palabra. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y me mandó un gran varón con el cual ahora estoy casada. Todos creían que a mí ya se me había ido el tren, ya tenía 38 años, y sí, se me había ido el tren, pero para el Señor no, hermanas, el Señor no se equivoca, y ahora estamos juntos, estamos hoy aquí, y estamos sirviéndole al Señor. Amén. Así me reencontré con el gran amor de mi vida, porque él fue mi novio en la preparatoria. Nos dejamos de ver 20 años y después apareció el príncipe azul y bueno, me propuso matrimonio, por supuesto que acepté. Empezamos a hacer los planes de boda, hermanas, empezamos a planear nuestra boda, porque él era el gran amor de mi vida, yo era el amor de su vida, y pues empezamos a organizar. Y bueno, se llegó el momento de empezar a invitar a la familia. Yo estaba muy emocionada, era el gran evento de mi vida, era lo que yo esperaba, era pues el día más hermoso, yo creo que de todas las que nos hemos casado, ¿no? Y pues era el momento de hablarle a esta tía con la que yo viví 10 años, la mamá de mi prima. Y bueno, también abro aquí en paréntesis porque pues también era una tía con un carácter también conflictivo, manipuladora, egoísta, también conocía al Señor. Y con esto, hermanas, no quiero yo que ustedes malentiendan que vengo a hablar mal de una persona y mucho menos de mi familia, pero es necesario que en este testimonio yo les explique su personalidad, su forma de conducirse, porque de esto trata el testimonio, ¿no? Entonces, de ninguna manera vengo a hablar mal de ellas, pero es necesario que yo describa sus características. Y bueno, mi tía era muy parecida a mi prima, en su forma impulsiva, en su carácter fuerte, en su carácter dominante. Y pues ella tenía problemas con casi toda la familia, casi no se hablaba con nadie, siempre guardaba rencor en contra de todos, pero pues yo estaba ajena a eso, ¿no? Yo dije, es mi boda, y yo quiero invitar a todo el mundo, y bueno, vamos a hablarle a la tía. Le hablamos a la tía, ¿qué crees? Que me voy a casar. Y quiero que me digas cuándo vas a estar en tu casa, porque te queremos llevar la invitación, porque estamos muy contentos, y de pronto me calla. Y me dice, no. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiero ir a tu boda? Ni te aparezcas en mi casa, ni te tomes la molestia de venir, porque no te voy a abrir. Y yo me quedé fría. Y dije, ¡guau! Y todavía le dije, pero tía, es que es mi boda y yo quiero que estés conmigo porque pues tú eres mi tía. Olvídalo, no tengo por qué estar hablando de este tema contigo. Y me empezó a decir que si mis tíos lo hicieron, que si mis hermanos, que si toda la familia salió a relucir. Le digo, tío, pero yo qué tengo que ver con todo eso. No, pero es que tus papás, y bueno. Y en ese momento, mi prometido toma la bocina y le dice, señora Chara, yo sé que usted es una persona muy importante en la vida de Melissa. Usted fue como su segunda madre, porque la procuró cuando estaba en sus estudios, trabajando, vivió con usted. Y nos gustaría que ese día tan importante esté con usted. No.
Ya se imaginarán la respuesta. Fue un rotundo no, pero mi prometido, que es un poquito también de carácter fuerte, le dice: señora Chayo, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Qué pasaría si su sobrina en 2 semanas tuviera un accidente y ella falleciera? ¿Usted iría a su funeral? Y la respuesta fue: pues claro. Mi esposito le dice: oiga, pero qué incongruente. ¿Cómo es posible que quiera ir al funeral de su sobrina y verla muerta y no quiera acompañarla en el día más importante de su vida y que esté viva? Hermanas, simplemente colgó la bocina. Bueno, dijimos, pues no quiso. Y bueno, al siguiente día, hermanas, ¿se imaginan lo que sucedió? Con el carácter que les comento de estas personas, bueno, pues me habló su hija. Me habló al siguiente día por teléfono y textualmente me dice: mira, Larisa, mi mamá ahorita está gravísima en el hospital, porque mi tía, para no variar, es de presión alta, como toda la familia, y supuestamente le había dado ahí algo, ¿no? Dice: si ella se muere, no sabes lo que te va a pasar. ¿Quién se cree ese tipo para hablarle de esa forma a mi mamá y ofenderla? Pídale a Dios que mi mamá esté bien, porque no se la van a acabar. En ese momento yo dije: bueno, ¿de qué estás hablando? Tú sabes lo que hablamos con tu mamá, tú sabes lo que le dijimos, tú sabes. En ese momento me interrumpió y me dijo: pues ya les dije, y más les vale que mi mamá siga viva. Le dije: bueno, hubo un testigo, que es otra tía con la que también viví, que escuchó toda la conversación, y no es cierto que la hayamos insultado, no es cierto que le hayamos hablado feo. Me colgó el teléfono. A partir de ese momento, hermanas, empezó una gran prueba para mí. A partir de ese momento empezaron las llamadas telefónicas, no es cierto, perdón, mensajes al teléfono celular, con toda clase de amenazas, con amenazas de todo tipo. Incluso me dijo que al siguiente día iba a ir a mi trabajo a hacer un escándalo, que iba a ir a hablar con la jueza, que era mi jefa y que era amiga suya, para que me corriera. Todos los días, a todas horas, me mandaba mensajes con amenazas, hirientes, humillantes. Me mandaba fotografías de viejitas vestidas de novia. Se burlaba y me decía que así me iba a ver. Y era un acoso terrible, porque era todos los días, a toda hora. Entonces, hermanas, si llega a sentir mucha angustia, llega a sentir miedo, mucho dolor, desesperación también, porque decía: bueno, ¿esto cuándo va a acabar? Me dolía que también a mis papás les mandaba mensajes a su teléfono, los humillaba, los insultaba, los amenazaba, y se empezó a hacer una situación insoportable. Yo empecé a orar, pero ya era una pesadilla. Incluso yo empecé a soñar con ella, pesadillas, y yo en esas pesadillas soñaba que yo estaba acostada y que ella venía como volando, como en un cuerpo de murciélago con su cara, y que se posaba sobre la mía y me escupía y me quería morder. Yo me despertaba con esa angustia, con miedo, bañada de sudor, el corazón agitado, y en ese momento entendí que no era ella, que era el enemigo que estaba martirizándome, que estaba utilizándola, y que lamentablemente ella se estaba dejando utilizar de esa manera. Y dije: Señor, esto no puede salir si no es con oración y ayuno, como lo dice la palabra de Dios. Me puse en oración,
me puse en ayuno. Había mucha gente, yo traté esto con mis tíos, con mis tías, con mis primos. Pues sí les daba, pues, extrañeza, me decían, bueno, pero no es posible que esté actuando. Y hasta ahí llegaba, nadie se atrevía a meterse con ella, mucho menos a reclamarla, ya tenía miedo. Hasta ahí llegó. Otros amigos, compañeros de trabajo, amistades, también me llegaban a aconsejar, y me decían, esto es un delito, tú la puedes denunciar por amenazas, tú la puedes denunciar por hostigamiento, incluso debes hablar con su esposo, ponlo al tanto de la situación de lo que está haciendo, habla con sus hijos que ya eran mayores de edad y diles lo que está sucediendo. Y claro, bueno, pues eran argumentos de gente que no teme a Dios, argumentos de gente que no sabe cómo Dios opera en estas situaciones, y entonces incluso me decían, confróntala, háblale por teléfono, dile que es una psicópata, amenázala tú también. Y esa lucha empieza como a generarte algo en el corazón, ¿no? Pero dije, no, Señor, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Yo no puedo sola, yo no puedo seguir con esta situación. Ya llevaba 3 meses con mensajes todos los días, a todas horas. Y tampoco apagué el teléfono, porque dije, eso es de cobardes y no lo voy a hacer. Y entonces, en esa oración, en ese ruego delante del Señor, el Señor me contestó. El Señor me dio el consejo que está escrito en su palabra. El Señor me dijo, Ana Luisa, y eso está en Salmos 37, del 7 al 9, si me ayuda, hermano, con la cita, por favor. Les voy a leer esta cita de Salmos 37, 7 al 9, que está en la traducción del lenguaje actual. 37 del 7 al 9. Y me dijo el Señor, Ana Luisa, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Y yo le dije al Señor, amén. Segunda cita que el Señor me dio y me respondió después de esas oraciones y de ese ayuno. Está en Romanos 12, del 16 al 18. Y dice, no seas sabia en tu propia opinión, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres, si es posible. En cuanto dependa de ti, ten paz con los hombres. Segunda respuesta del Señor. Y la respuesta número 3, hermanas, está en Romanos 12, del 19 al 21. Me dijo el Señor, no te vengues tú misma, amada mía, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas fueron las respuestas del Señor, en contraste con lo que me aconsejaba el mundo. ¿Y saben cuántos mensajes contesté, hermanas? Ninguno. Decidí obedecer al Señor, callé mi boca, no dije una sola palabra, no le hablé a su esposo, no puse al tanto a sus hijos de lo que estaba pasando. Como dicen coloquialmente, pues me lo comí yo sola.
Después de todo esto, bueno, me tomé de las promesas del Señor, hice mías estas palabras. No fue fácil, porque a veces nuestra carne se revela y nuestra carne quiere venganza, nuestra carne quiere devolver mal por mal, pero yo tenía clara esta palabra del Señor. Y yo decía, si yo no la obedezco al Señor, entonces sí estoy perdida, entonces sí pierdo la batalla, entonces sí estoy destruida. Pero me fortalecí en su palabra, decidí obedecerla, decidí callar y decidí hacerme suya esta palabra que hoy hemos repetido tanto, hermanas, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. También creí esta promesa, me aferré a ella y entonces le di lugar al Señor. Dije: Señor, tú entra en acción, a mí dame paz, a mí dame valor, a mí dame esa seguridad que necesito para continuar y hacer oídos sordos a todo lo que siga diciendo esta persona. Y bueno, la respuesta de Dios fue una gran bendición, hermanas, porque Dios me bendijo con un gran esposo, un esposo que ahora es pastor. Dios me bendijo con un gran trabajo en donde tuve muchos ascensos, muchas promociones, donde me hicieron cambios para mejorar, y una familia grandiosa. El Señor derramó sus bendiciones sobre mí. Por su parte, y de verdad que lo digo con mucho dolor, a mi prima, pues ella, lejos de acercarse a Dios, se alejó más y más y más. Ella tuvo varios episodios de suicidio, la tuvieron que internar en un psiquiátrico, ahí intentaron violarla, se escapó del psiquiátrico, después tuvo la oportunidad de volver a su casa, pero sus hijos se fueron, cada quien a vivir con sus novios, sus parejas. Su esposo vive con otra mujer, se va a quedar sin trabajo por la reforma judicial, y es algo doloroso, pero está sucediendo. Estamos orando también por esa familia, estamos orando por ellos, porque saben, esta promesa del Señor, esta palabra que hoy trajo para cada una de nosotras de levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, también es para ella. Porque Dios a nadie echa fuera. Porque yo sé que en el momento en que ella venga delante del Señor a sus pies en arrepentimiento, Él no la va a rechazar. Él está esperando con los brazos abiertos. Porque el Señor no rechaza a nadie. Él quiere el arrepentimiento de todas nosotras. Por eso, si alguna estamos en algún camino equivocado, no esperemos a que sucedan las cosas, no esperemos a las consecuencias, hermanas. Recapacitemos y debemos saber y tener firme en nuestro corazón que Dios nos ama y que Dios es un Dios para todos, y que Él, si tú te arrepientes, tú vas a sus pies, Él te va a recibir. Él no se va a acordar más de esos pecados, ni tuyos, ni míos, ni los de mi prima, porque está escrito, y Dios no es hombre para mentir ni para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces todos debemos de tomarnos de estas promesas, ser obedientes a su palabra, creer en Él y creerle a Él, porque Él levanta al caído. Dios sana nuestras heridas y su gloria está sobre todas nosotras. Así es que hoy le doy la gloria y la honra a Dios, porque nada es en nuestras fuerzas y Él siempre nos va a respaldar. Amén. Gloria a Dios.